en las rutas democráticas. Vamos a hablar, ¿verdad? Ya hablamos la vez pasada también de cuál fue la evolución, podríamos decir, o la parte histórica de la democracia en Guatemala. Y también vamos a hablar entonces cómo es que se ha ido dando esta democracia en Guatemala. Los gobiernos posteriores a Vinicio Cerezo no plantearon grandes cambios para establecer una sociedad con democracia sólida. O sea, después de que Vinicio Cerezo fue, digamos, como empezó la democracia, ya renació esa democracia, no hubieron mayores cambios, ¿verdad? No se plantearon esos grandes cambios para establecer esta democracia. La firma de los acuerdos de paz y el acuerdo complementario para su implementación, cumplimiento y verificación, esto es uno de los cambios muy importantes que sucedió, pero esto fue 10 años después, ¿verdad? De Vinicio Cerezo, en 1996, el 29 de diciembre, fueron la firma de los acuerdos de paz y el acuerdo complementario, o sea, un acuerdo cómo era que iban a implementar este cumplimiento, cómo se iba a cumplir estos acuerdos y la verificación. También ha habido una transición de un estado contrainsurgente a un estado democrático, pero esta transición, este cambio de esta va a ser difícil, ¿verdad? Ha sido difícil. En sí, la contrainsurgencia es un conjunto de técnicas y prácticas aplicadas por los estados con el objetivo de detectar y destruir a los miembros y bases de apoyo de los grupos insurgentes. Entonces, esa contrainsurgencia, ¿verdad? De que existía, veían quiénes eran los líderes y luego los atacaban, ¿verdad? Porque querían destruir a estos miembros, a los líderes, a las bases de apoyo, a todos los que estaban en contra de lo que hacía el gobierno o toda esta insurgencia, ¿verdad? Sucedió durante el conflicto armado y por eso dice que ha sido difícil, ¿verdad? Esa transición de cambiar esa idea o esas prácticas que se tenían para ya lograr un Estado democrático. El sistema de integración centroamericana, la SICA, es otro de los cambios importantes que ha habido, ¿verdad? Después de Vinicio Cerezo. Y en este sistema se ha dado la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal libre, secreto y respeto de los derechos humanos. Estos derechos humanos ya habíamos platicado, ¿verdad? Que eran los derechos que teníamos solo por el hecho de haber nacido o de estar vivos, ¿verdad? De ser personas. Entonces, esto es lo que se ha estado haciendo y se ha estado consolidando esta parte democrática, tanto en el sistema de integración centroamericana, o sea que todo Centroamérica ha estado luchando por esto, ¿verdad? No solo Guatemala. También vamos a ver, ¿verdad? Que la promoción de cultura de paz y reconciliación, o sea, esto que ya se firmó la paz y todo, pero va a dar como resultado, ¿verdad? Que hay varios desafíos y entonces para esa promoción de cultura de paz y reconciliación, entonces existen 8 desafíos y entre ellos está la integración nacional y la realización del bien común, o sea, buscar el bien común, que todos ganemos, que todos estemos mejor, que todos tengamos trabajo, que todos tengamos ingresos, ¿verdad? Dice que después de más de 25 años desde el último intento de democracia en Guatemala, se observa un crecimiento en la libertad y ejercicio democrático. Sí han habido cambios, ¿verdad? Vamos lento, pero sí han habido cambios en la democracia que no se habían visto antes, pero esos principales desafíos tenemos que tomarlos en cuenta. Incremento en la calidad educativa también, que sea una educación de calidad, que haya acceso a la educación principalmente, ¿verdad? Que todos puedan acceder a esta educación, que todos tengan la oportunidad de estudiar y también de aprender y capacitarse, ¿verdad? Para ser profesionales y poder después ejercer ciertas profesiones, ¿verdad? Las profesiones que se elijan, pero ya tener esto y que sea una educación de calidad, ¿verdad?
no solo que se gradúen, sino que hayan comprendido, hayan aprendido y lo puedan poner en práctica. La capacidad gubernamental para dirigir el país con respeto a la Constitución Política de la República. Esto también se quiere porque recuérdense que han habido muchas violaciones a estos, tanto a los derechos humanos como también a la Constitución, ¿verdad? A la Constitución, porque está establecido en la ley, pero no se cumple. Entonces, eso es lo que se quiere, el respeto a la Constitución Política de la República, que sea el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones, principalmente de las autoridades, ¿verdad? La participación productiva de Guatemala en Centroamérica, que sea esta participación, que podamos producir y también que podamos exportar más, ¿verdad? A Centroamérica, creando vínculos con países que aporten beneficios al país, recordando los bloques regionales, los tratados de libre comercio que nos permiten hacer esto, ¿verdad? Para que ganemos y también hayan más ingresos al país, ¿verdad? Promover la convivencia y armonía desde los integrantes de la familia. Este es un gran desafío que tenemos, ¿verdad? Recordando que la familia es la base de la sociedad, entonces desde la familia, lo que aprendemos en la familia, eso vamos a dar a conocer en la sociedad, así como pensamos, como sentimos, como convivimos entre hermanos, ¿verdad? Si existe competencia, si existe que yo tengo que ser mejor o que yo, mi hermano no puede, pero ahí que mire cómo sale, ¿verdad? Entonces ahí empieza esta convivencia y esta armonía, y si aprendemos a vivir en familia, pues entonces otra familia también y otra familia también, mejora la comunidad, porque la comunidad está compuesta por varias familias, ¿verdad? Entonces mejora la comunidad, mejora el municipio, luego cambia y mejora también el departamento, mejora la región, ya que todos los departamentos actuemos igual, pensemos de esa misma manera, que no es cuestión de competir, sino de convivir, de apoyarnos unos a otros, trabajar en equipo, ¿verdad? No solo por el bien propio, sino el bien común. Entonces, esto va a mejorar después de la región, ¿verdad? La región occidente y la oriente y todos pensamos igual, vamos a mejorar el país. Por eso dice que es uno de los desafíos que hay, ¿verdad? También se deben eliminar los prejuicios, principalmente en cuanto a las diferencias entre los distintos sectores. Sabemos que hay diferencias en esos sectores, ¿verdad? Tanto lo étnico y que vamos dividiendo, ¿verdad? Y estas clases sociales que existen, esta estratificación social que ya habíamos hablado, lo mismo, debemos eliminar los prejuicios, dejar de pensar que es que ellos no pueden, que ellos solo están buenos para trabajar en el campo o que este trabajo no es para esta persona o no pueden salir adelante, que solo nosotros o ciertos sectores son los que tienen que sobresalir, ¿verdad? Entonces dejamos esos prejuicios, la discriminación, todo esto, entonces eso también nos va a ayudar a alcanzar esa democracia. También eliminar la cultura de violencia. Eliminamos la cultura de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos esta cultura de que si se portan mal hay que pegar. Si no hacen las cosas hay que pegar. Si para que me hagan caso hay que pegar. Esta cultura, y recordando un poco, la violencia genera más violencia, ¿verdad? Porque yo empujo y me empujan más fuerte, o yo paso rozando a alguien, ¿verdad? Sin querer, y piensan que yo le quería pegar y entonces me pegan y empiezan los pleitos y todo, y que todo se va a conseguir con violencia, ¿verdad? Y no me hacen caso, pues entonces empiezo a tirar cosas a las casas, a los negocios y todo, para que me hagan caso, o a insultar a las autoridades, insultar a todos. Entonces esa violencia va a generar más, ¿verdad? Más violencia, porque yo voy a decir algo y me van a contestar lo mismo o algo peor, ¿verdad? Y entonces como me contestaron, yo contesto algo peor, y así esa se vuelve o es como se ha dado esta cultura de violencia.
Y también, aparte de la inseguridad o violencia que hay en las calles, ¿verdad? Pero es a raíz de eso, que se recuerdan todo el conflicto, por eso dice que es algo difícil pasar de ese estado contrainsurgente y de que nadie podía decir nada porque ya le podían pegar o ya lo podían llevar preso, o esto es parte de esa violencia que ha habido, ¿verdad? Y por supuesto, debemos promover la cultura de paz. ¿Y cómo vamos a promover la cultura de paz? Pues apoyándonos unos a otros, buscando el bien común, tomar en cuenta opiniones, luchar por esa libertad que existe, ¿verdad? Que queremos esa libertad, buscar el progreso, ser mejores cada día, pero no solo salir adelante yo, sino buscar cómo pueden salir adelante todos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar en paz. También podemos usar el diálogo para resolución de conflictos, ¿verdad? En lugar de violencia o de pleitos y guerra, sino que vamos a usar ese diálogo, vamos a dar nuestra opinión, vamos a dar nuestro punto de vista, ¿verdad? Esta expresión, la libertad de expresión, la libertad de actuación, ¿verdad? Siempre y cuando actuemos de una manera correcta, y si no, saber que si actuamos de una manera incorrecta, pues vamos a tener consecuencias. Entonces, estos serían los 8 desafíos que tenemos para alcanzar la democracia. Y algo también muy importante es que preservar la democracia y expandirla, o sea, lograr que todos, ¿verdad? Que logramos esa democracia en Guatemala, no es fácil ni es espontáneo, o sea, no solo sale y que yo decido va a ser democrática y ya, pues puede ser, ¿verdad? Porque hemos visto a través de la historia que no ha sido así, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, para ello, para lograr realmente esta democracia, debemos o vamos a requerir voluntad, la voluntad de todos los que componen la sociedad, de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Para lograr esa democracia en Guatemala, tiene que ser la voluntad de todos, no solo unos cuantos, no solo por grupitos, ¿verdad? Sino que de todos. Claro, cada quien desde su punto, su sector, al sector que pertenece, y cada quien va apoyando, aportando desde los roles que va ejerciendo, ¿verdad? Entonces podemos hacer esto, pero es importante que sea la voluntad de todos, como les decía, los que dirigen principalmente y los ciudadanos, que sea una participación activa. Y esa participación activa entonces sí va a cambiar el rumbo del país. ¿Y cómo vamos a hacer para participar activamente? Es que vamos a actuar. Vamos a actuar, ya dijimos, ¿verdad? Podemos participar, vamos a dar opiniones, vamos a ser parte de la solución y no solo parte del problema, ¿verdad? Entonces, también podemos participar, ya vimos, en las COCODES, en las organizaciones, en las diferentes asociaciones o también en los partidos políticos, ¿verdad? Y cambiar esa idea de la política que hay, ¿verdad? Y que solo sirve para beneficiarse unos cuantos o beneficiarme yo y también mi familia, ¿verdad? Y a mis amigos y todo, y meto a quien pueda, todo, sino que tenemos que buscar el bien común, que lo hagamos por capacidad, ¿verdad? Y no solo por que conocemos a alguien, ¿verdad? O por nepotismo, como se le llama a eso. También para ello son necesarios proyectos a corto, mediano y largo plazo con liderazgo. También vamos a liderar, vamos a dirigir, ¿verdad? Si tenemos esa oportunidad de ser líderes, pues vamos a guiar a otros, pero también vamos a hacer nosotros nuestra parte, no solo a delegar, ¿verdad? Usted hace esto, sino que también nosotros colaboramos, o como dice un buen líder, ya ha recorrido el camino y puede enseñar a otros. Entonces, eso necesitamos hacer. Y proyectos, decíamos, por eso es importante, ¿verdad?
la clase de proyectos, conocer qué es un proyecto y todo, y cómo podemos hacer ciertos proyectos, y podemos hacerlo a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Esto lo vimos ya en proyectos, ¿verdad? Los partidos políticos también deben ser constructores. Esto hablábamos de que deben construir, ¿verdad? Construir las opciones sustantivas para conformar un Estado con poder para ejecutarlas. O sea que vamos a hacer esto, ¿verdad? Ya como los partidos políticos deben hacer cambiar esa idea y que ya se haga diferente, o que se haga como debería ser, ¿verdad? Tienen ideas y cómo dirigir, eso es la política, ¿verdad? Cómo solucionar conflictos, cómo solucionar problemas que están sucediendo, pero no solo para mi beneficio, sino para beneficio de todos, porque estamos trabajando por el bien común, ¿verdad? Es parte de esta democracia. También una sociedad participativa en todos los sectores sociales, como les decía, en todos los sectores, con el rol que cada quien es el que va a determinarlo, ¿verdad? O sea, dependiendo del rol que desempeñe. Por ejemplo, si son mamás, si son maestros, si son médicos, si son abogados, dependiendo, o amigos, tíos, primos, abuelos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del rol que tengan y el puesto que ocupen, digamos, en cada empresa donde laboren, así desde ese rol van a poder participar, ¿verdad? Promover esa participación, esa opinión, hacer uso de esa libre expresión, ¿verdad? Pero también no solo para criticar, sino para participar y dar soluciones, ¿verdad? La no participación ciudadana, o sea, si no participamos, si seguimos sin participar, ¿verdad? Conlleva a la autonomía del poder. ¿Qué significa esto? Que entonces le damos todo el poder a los gobernantes, y los gobernantes deciden cómo gobernar, y si ellos solo buscan su beneficio, pues solo su beneficio y todo, porque nadie les dice nada. Entonces dice, la no participación ciudadana conlleva la autonomía del poder, que con el tiempo ya dejará de velar por los intereses y necesidades de los ciudadanos y buscará los intereses propios de quienes integran el poder. Entonces, si nosotros no decimos, no participamos, no expresamos, entonces las autoridades son los que van a dirigir y van a decidir cómo hacerlo, y como decía, pueden dejar ya de velar por esos intereses comunes, por las necesidades de otros, ¿verdad? Y solo van a buscar la necesidad. Y si se dan cuenta, eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? No lo hacemos, no participamos, y entonces cada quien decide. Cuando participamos, así como vimos la semana pasada, ¿verdad? En el caso de la participación ciudadana que hubo en el 2015, o que hubo en noviembre, ¿verdad? Del 2020, con lo del que no se quería ese presupuesto, y entonces hubieron manifestaciones, marchas pacíficas y todo, lograron lo que quería el pueblo, ¿verdad? Entonces hay formas de participar, ya habíamos visto. Podemos hacer manifestaciones, protestas, todo pacífico, porque estamos buscando y promoviendo una cultura de paz. Pero sí es importante dar nuestro punto de vista, nuestras opiniones, y decir lo que no nos parece, ¿verdad? Y como dijera, que el pueblo diga, alce la voz, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, y se ha visto que cuando se hace, se puede lograr. Entonces, esto es relacionado con las nuevas fases en las rutas democráticas, y qué es lo que se necesita realmente para lograr esa democracia, y con una promoción de cultura de paz y reconciliación.